Mariano Muniz presenta Mundo HR, el ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy recibimos a Camila Manera, Manager Data IA, Naranja X. Conversaremos sobre inteligencia artificial, desafíos HR, cultura. Presentan. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Hoy estamos con Cami Manera, Manager de Data e IA en Naranja X. Bienvenida, Cami, ¿cómo estás? Gracias, Mario. Feliz de estar acá. Hoy otra vez juntos en una charla, así que muy contenta. Muy contento de tenerte acá. Vamos a estar hablando de todo hoy, de data e inteligencia artificial, pero para arrancar te quiero preguntar, si te tuvieras que definir en pocas palabras, ¿quién es Cami? Bueno, de pocas palabras vamos a ver si me sale de la mejor manera. Pero Cami es una persona que le gusta hacer cosas que le generen algo bueno y con un beneficio a los demás. O sea, tengo esta vocación como de servicio y creo que siempre, tanto en lo personal como en lo profesional, hacer algo que genere impacto positivo en otras personas es lo que más me apasiona y lo que trato de buscar constantemente. Y hablaste de vocación recién y siempre preguntamos esto porque nos ven público de todas las edades y algunos están decidiendo qué estudiar o por dónde ir. ¿Vos cómo descubriste tu vocación? ¿Fue algo que se dio, ya sabías lo que querías hacer desde chiquita o fue algo que se fue construyendo? No, creo que 100% se fue como construyendo. Mismo mi perfil profesional es bastante extraño. Cuando estaba en el colegio, nada, y justo también lo conté hace poco, me iba muy mal, me llevé muchas materias, era pésima alumna, me costaba mucho el colegio, me la pasaba dibujando. En ese momento mi sueño era ser ilustradora. De hecho me gané un concurso para ser ilustradora y empezar a ilustrar, y una beca para ir a estudiar diseño o arte a Los Ángeles, porque mi sueño era hacer películas para Disney y para Pixar. Pero bueno, tenía 17 años en ese momento, mi papá había fallecido hace 6 años atrás y era muy pegada a mi familia y no me veía yéndome del país. Así que en ese momento dije, bueno, no me voy afuera, y lo más parecido a este tipo de carreras era diseño gráfico en la UBA. Así que en ese momento estaba entre diseño gráfico en la UBA, o sea, imagínate la diferencia de temáticas, y ciencias políticas. Por un lado, principalmente porque creía que a través de la política uno podía ayudar y tenía toda esa cuestión más de vocación que contaba antes, y por otro lado me encantaba dibujar y toda la parte creativa. No fui por las ciencias políticas, abandoné ese camino por ahora, y me metí de lleno en el diseño gráfico. Y fue la UBA, arranqué ahí la carrera, y en paralelo siempre me gustó mucho y fui muy apasionada de la tecnología, pero no desde el estudio, sino que me compraba revistas, miraba videos en YouTube y así aprendí a programar. Y ahí arranqué a hacer mi agencia de programación web. En ese momento el programador y el diseñador se llevaban mal, era muy difícil, había que contratar dos y generalmente esa relación no fluía. Y yo dije, bueno, encontré una unidad de negocio, ¿por qué no hago las dos cosas? Programo y diseño. Así que ahí me empezó a ir bastante bien. Esto a los 20 años, empecé a ganar bastantes contratos importantes con marcas, y en paralelo me enteré que Disney tenía oficinas acá en Buenos Aires y Disney había comprado Pixar. Mi sueño era trabajar en Pixar, así que mandé mi currículum ahí a los 21 años y entré a trabajar en Disney en el departamento creativo. Así que, como verás, hasta acá no aparece nunca la inteligencia artificial ni nada relacionado a los datos, pero bueno, ahí arranqué mi carrera en Disney. Sí, lo que sentía es que, un poco lo que contaba antes, que yo tenía bastante claro como mi propósito o qué quería buscar desde lo profesional, y creo tanto desde las ciencias políticas en su momento como desde el diseño gráfico, buscaba cosas que generen un impacto positivo en el otro. Desde el lado de las películas, con esto del entretenimiento y pasar un lindo momento, y las ciencias políticas generar un cambio en el mundo, o en una ciudad o en un país, ¿no? Y ahí, bueno, arrancó mi carrera en Disney. En paralelo yo tenía esta como vida paralela, de lunes a viernes iba a la facultad, trabajaba en Disney como diseñadora gráfica, y los fines de semana tenía mi agencia. Y a medida que fui creciendo en el mundo corporativo también me empezó a gustar mucho la estrategia, y Disney tenía muy buen programa de capacitaciones.
así que yo aproveché ahí cursos de Stanford, de Harvard, del MIT, así que me hice todos los cursos que había de datos, de estrategias, en ese momento se empezaba a hablar del Big Data, de la analítica un poco más fuerte, hasta que allá por 2017, no sé si se me prendió la lamparita o qué, y dije voy a hacer una maestría en inteligencia artificial. Mira. Y eso me cambió la vida. Por eso estamos acá charlando un poco de esto. Así que como para también responder un poco tu pregunta, creo que la vocación la fui encontrando y siempre lo que trato de transmitir también a la gente como más joven o que está en este momento de buscar la carrera es lo que yo hago hoy, en ese momento no existía. No es que yo tenía la posibilidad de estudiar, también después desarrollé productos digitales, digo, ni productos digitales, ni datos, ni inteligencia artificial eran una opción. Y hoy es a lo que me dedico, lo que amo y lo que me apasiona. Creo que uno lo que busca cuando arranca a estudiar o también a trabajar es probar para ver qué te funciona, qué te gusta y también empezar ese recorrido, ¿no? Y si tuviese que decir también qué me dio la universidad o los primeros trabajos creo que esa forma de, no sé, frustrarte, aprender, interactuar con otras personas, entender la estrategia, que son cosas mucho más por ahí centrales a cualquier trabajo y negocio, y después no importa si es marketing, diseño, programación o data, y creo que eso es un poco también hacia donde el mundo está yendo, ¿no? A perfiles mucho más por ahí 360 y híbridos. Yo tengo un background de diseño que puedo nutrir muy bien en todo el mundo de la inteligencia artificial, y creo que eso también cada vez lo vamos a ir viendo más. Y hoy, con todo esto que nos contaste ya hasta el 2017, pero ¿qué rol estás ocupando hoy en Naranja X? Exactamente, bueno, después de esa inteligencia artificial y esa maestría que me fui a hacer, volví a Disney y desarrollé todo el equipo también de data y pude crecer también en ese aspecto, y fue un poco lo que me fue como construyendo hoy como profesional. Actualmente en Naranja X estoy como Self-Service Data and AI Manager, muy complejo, ¿viste? En las corporaciones nos gusta usar los nombres largos y difíciles, pero para hacer un poco más simple, mi rol es democratizar los datos y la inteligencia artificial para que todos los NXers, que son nuestros colaboradores, puedan usar de una manera autosuficiente sin tener que tener una capacidad técnica muy grande a la hora de operar en el día a día. Entonces es esta forma de cómo hacemos que más personas se metan en el mundo de los datos y la inteligencia artificial, porque eso eventualmente va a hacer crecer el negocio. Y estaría bueno, antes de meternos por ahí en los puntos que están trabajando en Naranja, que definas IA, ¿no? ¿Qué es la IA y cómo se vincula con el dato? Acá voy a robar una frase de nuestro amigo Darín, el chino Darín, que dijo, si la defino la limito, hablando creo que de su novia. Pero bueno, la inteligencia artificial es mucho y a la vez es muy simple, ¿no? Yo siempre cuando me acuerdo las primeras veces que lo tenía que explicar en las charlas fue como, es como si estuviésemos acá juntos y yo te tuviese que explicar cómo tomar agua. Y vos a partir de eso aprendés y lo empezás a hacer de manera natural. Es como esta cuestión que nos rompe la cabeza porque es algo que una máquina, una computadora puede hacer igual, razonar, pensar y decidir, igual que nosotros los humanos. Nosotros creíamos que éramos la única especie en la Tierra que tenía esta capacidad analítica de analizar cosas, y hoy la inteligencia artificial es ese motor que hace que cualquier algoritmo pueda aprender, decidir y razonar igual que lo hacemos nosotros los humanos. Y eso es desde una elección de cómo poner un vaso hasta cómo generar una decisión de negocio compleja, ¿no? Y creo que eso es un poco también lo que hizo que nos rompa un poco la cabeza. Y más allá de que venimos hablando hace muchos años de inteligencia artificial, seguimos, sorprendiéndonos y descubriendo eso, de que empieza a poner un poco, no sé si la palabra es en jaque, ¿no? Pero esta cuestión de, bueno, ¿qué es ser inteligente? ¿Qué cosas hace una computadora y qué cosas no? Por ahí, hace unos años, cuando hablábamos de inteligencia artificial, era esta cuestión de que, bueno, y creo que ChatGPT es el caso por ahí más simple, ¿no? Para explicarlo le hago una pregunta y sabe de todo, tiene todos los libros del mundo en su cerebro, que es algo que nosotros como humanos, aunque nos gustaría, no lo podemos hacer, ¿no? O sea, tener esa capacidad de tener tanto contenido. Entonces es como generás una base impresionante de información que cruza millones de variables y te responde de una manera eficiente. Y bueno, hay muchas similitudes, ¿no? En cómo nosotros razonamos, pensamos, y creo que también es eso lo que termina causándonos tanta admiración, preocupación y un montón de emociones que creo que cuando hablamos de inteligencia artificial lo trae a la mesa, y más creo que ahora en 2026, ¿no? Porque los últimos 4 años
se viene hablando mucho, pero ahora lo empezamos a ver en práctica en nuestra vida, en las empresas, empezamos a ver resultados. Y bueno, la curva, la verdad que cada vez se va acentuando cada vez más, ¿no? Y creo que va expandiéndose mucho más en cómo permea, ¿no?, en nuestro día a día. Y en este contexto, ¿qué son los desafíos innovadores imposibles dentro de Naranja X? Bueno, bien, muy bien aplicada la palabra imposible, porque es como nuestro lema ahí de cómo buscamos estos desafíos. Yo creo que principalmente la capacidad de cómo reconvertirte, ¿no? O sea, Naranja X tiene y tuvo, ¿no?, la capacidad de, en 40 años de historia, que fue el aniversario que fue el año pasado, en reconvertirse, ¿no? De pasar de lo físico a lo digital, de lo digital a lo automatizado, o este tipo de negocios que son autónomos, ¿no?, que es hacia dónde estamos yendo. Creo que es bastante inspirador estar en una compañía que se supo transformar. Sabemos un montón de compañías que murieron en el camino y no pudieron hacerlo. Entonces eso te da como esa cuestión extra de decir, bueno, si ya lo hicimos, ¿por qué no lo vamos a poder seguir haciendo? Sin duda creo que hoy el mundo y Naranja X está frente a desafíos imposibles, porque no sabemos cómo va a ser el consumo, no sabemos cómo van a ser nuestros consumidores del futuro. Hay mucho dilema, hay muchas incertidumbres y tenemos muy pocas certezas, porque creo que nunca nos enfrentamos a un cambio tan grande como el que estamos viendo ahora. Como humanos vivimos un montón de revoluciones industriales, pero esto creo que, y no lo digo yo desde mi perspectiva, sino que creo que es algo que se está percibiendo a nivel mundo, de que lo que trae la inteligencia artificial es algo mucho más rápido y mucho más incierto. Es como que no tenés una fórmula, no tenés de quién copiarte, no tenés a quién seguirle consejos. Nosotros, uno de los desafíos imposibles que tenemos, y parte también de mi rol, es cómo reconvertís a todas las personas, ¿no?, a todos los N-Xers con estas nuevas capacidades. Y eso es muy difícil, no solamente por lo que requiere y por la dificultad de reconvertir una persona y un rol, y principalmente creo que esto se debe a que, como decía, no es que sabemos cuál va a ser el rol del futuro, lo estás construyendo en el camino. Entonces, todo el día tenés que ir modificando, iterando, creando cosas nuevas, y también con la cuota, que para mí es la más importante, que es la incertidumbre que tiene la persona, ¿no? De decir, ¿por qué me voy a sumar a aprender esto si yo lo hice tantos años de esta forma? ¿Por qué tengo que cambiar? Digo, nos genera un montón de cosas re profundas y re difíciles. Entonces, ¿cómo haces una estrategia sólida para que la persona del otro lado realmente entienda el valor de lo que le querés aportar y que es mejor para su trabajo y que va a encontrar un beneficio de eso? Entonces, nada, es complejo desde la práctica, desde la ejecución. Y creo que si no tenés una cultura donde la gente realmente se sume más allá de que vos armes la estrategia perfecta, no lo podés llevar a la práctica. Y creo que también con el condimento, la cuota también, ¿no?, de que muchas de las otras revoluciones se pensaron con una mirada mucho más tecnológica. Y esto es cultura, personas, que la gente le quiera poner ganas, que se siente a aprender, que si hizo 10 veces las cosas de una manera y lo tiene que tirar a la basura, esté dispuesto a hacerlo y hacerlo distinto. Entonces hay mucha emocionalidad. Y a veces es eso en los trabajos, que no estamos tan acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces, muchos miedos. Exactamente, tiene mucha cuota de eso, ¿no? De cosas a las que por ahí no estamos muy acostumbrados. Y también estar dispuestos a tirar, como decía, ¿no?, a la basura procesos o cosas que costaron mucho esfuerzo y mucho trabajo, y uno también tiene que tener la valentía, ¿no?, de poder hacer eso. Cami, ¿y cómo están trabajando la idea pensando en el público externo, ¿no?, en el cliente? Bueno, a ver, la inteligencia artificial creo que lo que trae de lindo es esta cuestión de la hiperpersonalización, el poder hacer las cosas más rápidos, ¿no? O sea, antes por ahí cuando vos pensabas en un cambio en un producto tenías que pensar como de meses, ahora lo puedes hacer en semanas, y eso hace que la experiencia del cliente sea mucho mejor, ¿no? Y sin duda alguna, para mí la parte más linda, que es cómo los conoces más. Hoy tenemos la capacidad, obviamente con la infraestructura de datos que tenemos y también con todo el aparato tecnológico, yo sé lo que vos vas a necesitar en una semana, porque te conozco, porque tengo toda la información. Digo, a la gente a veces cuando hablamos de esto nos asusta,
pero es parte de eso, ¿no? O sea, la inteligencia artificial y los datos nos traen un montón de patrones que nos permiten entender qué necesitan nuestros clientes y poderte anticipar, poderte a ofrecer algo que por ahí en otro momento con esquemas más cerrados no te lo podía hacer, como un acceso a un crédito o a un préstamo, y eso sin duda termina siendo como la experiencia diferenciadora, y creo que por eso nos eligen tantos millones de personas y tenemos la posibilidad de llegar a tantas casas y familias, y eso se debe a eso, ¿no? A cómo capitalizamos los datos, la tecnología y obviamente los algoritmos para entender mucho mejor a nuestros clientes y que tengan lo que a nosotros nos gusta decir, una experiencia recontra wow y la mejor del mundo, y que te sigan eligiendo, entendiendo lo que hablábamos antes, ¿no? Que el consumo y la forma de relacionarnos con los celulares va a cambiar, ¿no? Entonces, todo el tiempo vamos a tener que estar reconvirtiéndonos, y creo que cuando uno encuentra la forma más acelerada de hacerlo, como decía, cortando de años a meses a semanas, termina llegando de una manera mucho más eficiente. ¿Y para el público interno, cómo estamos utilizando la inteligencia artificial? Bueno, esa es la parte más linda y por ahí la que me toca también a mí, que como decía antes, o sea, mi rol es descentralizar la práctica, ¿no? O sea, antes, si vamos a unos años para atrás, cuando uno hablaba de datos o tecnología, decía, bueno, llamo al equipo de IT, o necesito mirar un dato, llamo al equipo de datos, ¿no? De datos. Eso es lo que nosotros estamos rompiendo, ¿no? Que ya no haya que tengo que llamar a o me tengo que juntar con, sino que la persona lo pueda hacer solo. Y esto es de acceder a un dato, es de crear un agente, es de poder generar un producto distinto. Y eso, y bueno, ahí es donde entramos nosotros con esta estrategia de descentralización, donde entendemos que hoy los datos y la inteligencia artificial son el catalizador de todos los negocios, y cómo acortás la brecha que hoy la AI te lo trae con el lenguaje natural para que sea conversacionalmente y uno pueda hacer cualquier cosa que necesite, ¿no? Lo cuento así y parece como ciencia ficción, pero hoy ya es algo que actualmente se está operando, y entendemos que también el crecimiento de la compañía va a estar muy atado a que esto lo hagan todos los NXers, ¿no? O sea, no importa si sos de marketing, de finanzas, de people, ya no importa el área, la tecnología es transversal. Y si nosotros logramos permear esto en todos los colaboradores y todos entienden una forma distinta de usar la tecnología en su trabajo, no tengo dudas que vamos a llegar muy lejos en los objetivos que tenemos como compañía. Wow, la verdad que es súper desafiante. Sí, totalmente. Se viene un año complicado por delante. Y súper divertido también, me imagino. Sí, es que creo que también es eso, ¿no? O sea, me tocó vivir, cuando yo empecé a estudiar inteligencia artificial, fue 2017, previo a que se diera ChatGPT, y me acuerdo que mis primeros trabajos, y mismo también en Disney, hablabas de esto y la gente no entendía ni siquiera qué era, cómo interactuabas, qué pasaba, decían, no, esto va a llegar en 20 años, o sea, no se veía algo cercano. Entonces, creo que también trabajar en todo ese proceso de evangelización ya hoy tiene otra dificultad distinta, porque ya todos sabemos qué puede hacer la tecnología, dónde está impactando, ya empiezan a haber unos primeros casos de uso, pero sigue teniendo como para mí esta adrenalina de yo no sé qué voy a estar trabajando en el que viene, ¿no? Y no sé, o sea, no sé qué voy a estar haciendo, si alguien me va a necesitar, si alguien me va a contratar, y eso tiene esta cuota de, creo que por eso digo que genera muchas emociones, ¿no? A mí me gusta el desafío y no saber qué va a pasar. Hay mucha gente que le da miedo, pero también un poco te lleva a todo el día tratar de convertirte en la mejor versión de vos profesionalmente. Entonces, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir probando. Entonces, creo que hoy no me parece que haya una persona en el mundo que diga sé lo que voy a hacer los próximos 5 años, ¿no? Y creo que eso nos pone esta cuota o este picante de, reconvertirnos constantemente y entender que por ahí, a diferencia del año pasado que se hablaba mucho los roles juniors que van a morir y hoy antes eran los diseñadores y después los ingenieros, creo que nadie, o sea, todos nos vamos a tener que reconvertir, todos vamos a tener que probar cosas distintas, y bueno, eso genera creo que un desafío lindo que todos nosotros como profesionales tenemos que asumir, y también ser conscientes de cómo todo el tiempo estamos buscando cosas nuevas y formas distintas de hacer las cosas. ¿Y cómo hacen para que los NXers sean protagonistas, ¿no? en este cambio? Un poco nos contaste, pero como para ampliar un poco más.
No, yo creo que lo que sí tiene de lindo o de bueno Naranja X es esta cuestión de ADN y de cultura, ¿no? O sea, siempre todas las estrategias y todo lo que se plantea es poniendo al Excel en el centro, pero no de una manera que suena linda desde la comunicación, sino realmente de esa forma. Desde un aspecto como cultural, de cómo se conecta. Nosotros el año pasado hicimos toda una estrategia donde como compañía dijimos, nos importa tus habilidades del futuro, invertimos para que vos tengas todas esas habilidades que Naranja X va a necesitar, pero también el resto del mundo, porque esas personas también después se van a otras compañías. Y creo que eso habla de algo donde las personas se sienten protagonistas y se sienten parte de una cultura que les importa en dónde van a estar en ese futuro. Hay otras compañías por ahí que dicen, bueno, no, arreglátelas, necesito esto, nos vemos y ya está. Entonces yo creo que eso habla mucho de obviamente, como decía, ¿no? Toda la transformación que tuvo Naranja X y todo su proceso, pero de una compañía que le preocupa y le ocupa. Cuando yo arranqué a trabajar en inteligencia artificial, me acuerdo que mis primeras charlas eran con muchas compañías diciéndole, ¿sabés que este 30% de personas ese rol no se va a necesitar? ¿Cómo los vas a reconvertir? Y un montón me decían, no es mi tema, no es mi negocio. Y creo que eso es lo lindo que tiene Naranja X. Le preocupa y le ocupa y venimos haciendo una estrategia muy sólida y muy sostenida para que ellos tengan el lugar adentro de Naranja X con las capacidades y sabiendo hacer y sabiendo usar y sabiendo ejecutar y generando impacto. Yo creo que eso es el combo más lindo desde lo profesional y es lo que hace que la gente se comprometa realmente a llevarlo adelante. El año pasado nosotros rodamos un Data and AI Lab para poder reconvertir y dar todas estas capacidades y nosotros nos pusimos un objetivo que era súper ambicioso, que es que el 70% de los Excel estén ready. Que me acuerdo que por ahí a fines de año nos juntamos y te lo comenté y terminamos el año con casi llegando a un 90%. ¡Wow! Un montón. Y eso se da por la gente, porque yo puedo armar toda una estrategia buenísima, puedo rodar un lab bárbaro y todo, pero si la gente no se compromete, no se siente y no se certifica, no hay nada. Entonces creo que dar esa independencia y ese poder me parece que es súper valorado y ya este año estamos redoblando la apuesta y ya estamos buscando que esos caminos de aprendizaje se vayan más a una estrategia más de skills que se van convergiendo dependiendo de lo que se necesite en los casos de negocio y que también cada Excel pueda generar su propio camino y pueda ir agregando distintas habilidades que va necesitando a lo largo del año, complejizando mucho más la propuesta y también haciéndose mucho más cargo de su propio journey y su propio aprendizaje. Wow, súper completo. ¿Y cómo miden esos avances, ¿no? ¿Qué indicadores toman? Sí, principalmente nosotros nos enfocamos, obviamente somos un equipo de data, así que te imaginarás que toda la parte de data y de mediciones es lo que más llevamos adelante, pero lo que estamos pensando y estructurando y llevando a la práctica es, por un lado, cuán ready están las personas y, por otro lado, cuánto adoptan la tecnología y cuánto impacto generan. Creo que cuando uno tiene esas tres líneas, eventualmente tiene la parte del saber a la hora de entender lo que necesita, el poder hacerlo, y después cuánto impacto y retorno le genera a la compañía, ¿no? Entonces, porque también pasa mucho, ¿no? Ahora en las conversaciones es, lancé 50 agentes, están buenísimos, pero el impacto es cero, tengo un costo enorme, ¿cómo lo afronto? Entonces, creo que vos tenés que articular las tres cosas. Tengo el conocimiento para hacerlo, lo ejecuto, genero impacto y le genero tanto un retorno de más ganancias a la empresa o una eficiencia en algún proceso que modifique. Súper interesante, Cami, todo lo que nos fuiste contando. Te veo muy optimista respecto de la IA. Te quiero preguntar si hay algo que te preocupa. Sí, me pasa que desde que arranqué con todo este mundo tecnológico y inteligencia artificial, y también obviamente es una forma de ver la vida y las cosas, ¿no? A nivel general uno siempre le trata de buscar como el significado o el positivismo para también querer ser parte del cambio y entender para dónde va. Yo creo que hay como ciertas preocupaciones y bueno, enero y febrero de vuelta volvieron a ser súper intensos en cuanto a noticias de inteligencia artificial. Hace poco estuvo el Summit de inteligencia artificial donde se hablaron de muchos temas
trajeron un punto, y creo que esto lo trajo Elon Musk, donde dijo que el trabajo, él cree que va a pasar a ser opcional. Que los humanos vamos a llegar a un nivel de productividad, o sea, con la inteligencia artificial, que vamos a decidir si queremos trabajar o no, ¿no? Entonces, creo que eso trae un montón de preocupaciones, ¿no? Parece como también muy futurista, pero bueno, tampoco estamos tan lejos de alcanzar ciertos niveles o cuestiones. Entonces, creo que no sé si es la preocupación o también encontrar esta cuestión de qué haremos con nuestro tiempo, ¿no? Sí. Digo, a mí me encanta trabajar. Por ahí es opcional y sigo trabajando toda la vida, pero me cuesta todavía imaginarme ese mundo donde no esté esta cuestión del trabajo, ¿no? O sea, es como que todavía lo siento un poco como disruptivo o utópico, y me lo cuestiono todo el tiempo, ¿no? A nivel también económico, ¿no? O sea, si no vamos a trabajar, ¿de qué vamos a vivir? Claro. ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo serán nuestras relaciones? ¿Cómo serán los niños que nazcan, ¿no? O sea, en un mundo donde el trabajo no se necesite, ¿no? Optativo. Exactamente. Entonces, creo que, no sé si es preocupación, pero sí dedico mucho tiempo tratando de entender qué pasaría si ese futuro o ese mundo llega. Y eso, ¿no? ¿Qué lugar ocuparíamos como humanos? Yo no lo veo tan así, de que pase de esa forma. Pero sí creo que todo el tiempo algo que nos trae todo este cambio, esta revolución es volver a las raíces y esto de, bueno, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me define como persona? ¿Quién soy yo en el mundo? Entender que yo no soy mi trabajo, sino que mi trabajo es parte de algo que me construye. Entonces es como que termina siendo algo muy filosófico, muy romántico por momentos parece. Pero bueno, creo que cada uno va pasando como ese camino y a veces nos dejamos fluir mucho por la vida y la dinámica del día a día, y creo que un poco lo que trae también toda esta revolución es volvernos a hacer muchas preguntas y cuestionarnos, bueno, ¿cuál es nuestro rol en el mundo? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué nos hace felices? Y entender eso, ¿no? Cómo el trabajo es este complemento, ¿no? Y si llegara a pasar esto, bueno, ¿qué haríamos si no trabajáramos con nuestro tiempo? Creo que es una gran pregunta. Nos dejás con muchas preguntas, Cami. Y para ir cerrando, te quería preguntar si nos recomendás alguna lectura, algo que hayas visto, alguna serie, lo que vos quieras. Sí, no quiero aburrir, tengo un montón, leo mucho, así que muchos muy divertidos. Hay un libro que me encanta que se llama The Lean Startup, que es de Rick Rice, que habla un poco de esto de los procesos y de cómo iterar constantemente, de cómo escuchar a los usuarios. Me parece que es un libro súper lindo. Y ahora actualmente estoy justo leyendo, creo que se llama No Rules Rules. Leo en inglés, así que perdón por los tópicos, que es del fundador Reed Hastings de Netflix, que habla de cómo es la cultura Netflix y cómo ellos lo llevaron adelante, que me parece que es súper interesante. Y si a alguien no le gusta leer y le gustan las series, me encanta la serie de Uber, de Spotify, todas las que son de startups que hay dando vueltas, me parece que son muy buenas, sí. Que uno aprende un montón, y es una forma distinta de conocer a los fundadores y las empresas, así que toda serie de startup que vean, vayan a verla porque están muy buenas. Bueno, Cami, gracias por haber estado acá, espero que te hayas sentido cómoda, la verdad súper interesante todo lo que nos contaste. Gracias, Marian, feliz de estar acá y bueno, ojalá le sirvan a muchas más personas todo lo que charlamos. Obvio que sí, y muchas gracias a quienes nos están viendo, recuerden suscribirse al canal, darle like para seguir creciendo como comunidad y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.